estamos de regreso en el espejo del pueblo. La violencia de género es una emergencia social, ya que esta refleja una desigualdad estructural en el país, en territorio dominicano. Vamos a ver lo que dice la licenciada Ángela Miguelina de la Cruz. Vamos a ver el video. Excluidas, marginadas en el ejercicio pleno de sus derechos. El encargado de la juventud estuvo mencionando, ¿verdad?, todas aquellas personas LGBT, y me refiero a esas personas más vulnerables que son rechazadas, y son rechazadas desde la familia, son rechazadas en los lugares de trabajo, son rechazadas en la misma sociedad. Y nosotros vamos a hablar sobre todo esto. Seguimos. También seguimos. Situación actual en la República Dominicana, aquí a donde estamos, nuestro contexto, violencia de género. Cuando nosotros vamos a hablar de este tema, de este concepto, ¿a qué nos vamos? Un hombre dándole a una mujer. Y yo siempre digo dentro de mi trabajo, que son trabajo con género, yo decía, ¿pero qué es género? Género masculino y femenino. Nosotras las mujeres, aquí le damos a los hombres. Los hombres nos dan a luz. Nosotras las mujeres tenemos un porciento muy grande de educar también, porque pasamos mayor tiempo con la familia. Pero cuando hablamos de género, no solamente hablamos de mujer, estamos hablando también de los hombres. Y la violencia de género contra las mujeres sigue siendo una de las formas más graves de violación a los derechos humanos. Y usted le dirá, ¿y por qué mencionan nada más las mujeres? Los hombres también son objeto de violencia. Y no solamente de una violencia física, también de una violencia verbal, una violencia psicológica. Cuando la mujer comienza a progresar y le dice, mira, tú no sirves para nada, tú te quedaste atrás y yo progresé. A veces no se lo dicen de esa manera, pero se lo dicen de otra. La violencia de género no solamente implica la violencia hacia la mujer. Yo tengo un hijo y mi hijo en un momento determinado, por no decir, mira, tengo una mujer que me agrede verbalmente, me dice tales cosas, digo, eso es violencia. Todo lo que usted está diciendo es violencia. No, pero cállate, no diga nada. El temor al hombre de que no se diga, porque eso hay que callarlo. La violencia de género no solamente está afectando a la mujer. Hubo un estudio que reveló que luego que lo tiraron a la calle lo volvieron a esconder. Y decía que 8 de 10 hombres, 8 eran víctimas de violencia verbal y psicológica en los hogares. Es un tema que tenemos que trabajarlo en doble vía. Yo digo allá en el Ministerio de Educación, no, yo pertenezco a Educación, Equidad de Género y Desarrollo, y yo promuevo los dos géneros, masculino y femenino. Yo no soy Ministerio de la Mujer para solamente estar apoyando a la mujer. Yo tengo que ver cuando la vertiente se va hacia el hombre y cuando se va hacia la mujer. Muchas veces las exposiciones nos gustan mucho colocar al hombre como el agresor, como el violador. Y yo sé que aquí hay muchos padres que son buenos padres. Aquí hay hermanos que son buenos hermanos. Aquí hay esposos que son buenos esposos. Entonces, tenemos que llevar el mensaje con equidad, con igualdad de condiciones. Tenemos que enarbolar lo que es bueno y lo que es malo, darlo a conocer para no legalizarlo, porque lo legalizamos. Legalizamos la violencia y no nos damos cuenta. No porque ese es mi marido, no porque esa es la mujer que yo tengo, tú para volver a buscar otra, mejor esta. Y realmente nosotros llevamos este mensaje a todo el territorio nacional. Entonces, hablamos de violencia de género, hablamos que yo que vengo de una comunidad que no es la metrópoli, Santo Domingo, cuántas cosas nosotros vemos, ¿verdad? Que esta ley no se conoce bien. Cuando usted plantea estos números 2497, usted dice, ¿qué es eso? No se le da suficiente promoción. Pero no solamente eso, la deficiencia que presenta esto.
La mujer tiene que dar muchísimas vueltas y no se le preserva muchas cosas que deben de preservarse al momento de canalizar una denuncia. El hombre no se atreve porque dicen para que digan que sí, que soy un esto, soy aquello. Esta ley, si se promocionara más, tanto hombres como mujeres se atrevieran, ¿verdad?, a canalizar esas denuncias. Pero la forma de canalización es un problema más con la justicia. Lamentablemente. Seguimos. También tenemos los derechos sexuales y reproductivos en la República Dominicana. El aborto está penalizado en todas sus formas, incluso en casos de violación, incesto o riesgo de la vida de la madre, y esto está dentro de las causales. Esta prohibición absoluta constituye una violación a los derechos a la salud, la vida, pero también a la autonomía de las mujeres. Seguimos. Equidad en participación política y laboral. Y déjenme decirle que voy un poquito rápido por el tiempo, porque este es un tema que amerita un día entero, porque cada vez que pasamos una diapositiva yo quisiera darle explicaciones, quisiera darle, ¿verdad?, ejemplos puntuales, pero el tiempo lo tenemos encima. La equidad en la participación política y laboral. Este es un temazo. Yo que vengo de haber estado en una contienda electoral como precandidata a diputada, toda la discriminación que se da dentro de la política cuando eres mujer. ¿Y por qué tú tomaste eso de ser candidata a diputada? Tú tenías que coger una regiduría, eso no es para mujeres, eso es para hombres. Ustedes no ven que en la Cámara de Senadores muy pocas mujeres. Pero que ni te atrevas tú a irte por una presidencia cuando eres mujer. ¿Cuántas trabas tienen? ¿Cuántos pliegues se te colocan al lado para hacerte caer y hacerte entender que vuelvas a la realidad? Porque tú como mujer, ¿qué buscas ahí? Cuando no se van por la parte económica, ¿cuántos millones tú tienes? ¿Cuántos millones tú tienes para tú irte a esta contienda electoral? Aunque ha habido avances en la representación femenina en espacio de poder, la laboral también. Además, muchas mujeres desempeñan trabajos informales o no remunerados sin acceso a derechos laborales. Esta parte ahí que tiene que ver con la brecha salarial, yo he estado dando llevar los derechos humanos en todos los rincones del país a través de la del. Por otro lado, cuando la sociedad se organiza y se moviliza, tiene el poder de influir en la política y exigir cambios. Es por esto que digo que la fuerza colectiva puede enfrentar injusticia y transformar realidades. Vamos a ver un video. El Senado quita la cesantía. Entonces, a fin de cuentas, la cuestión es política. Es decir, hay que tener fuerza para conquistar los derechos presentes. Si no se construye una poderosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos capaz de movilizar a grandes conglomerados de los trabajadores y del pueblo, no importa que los derechos estén consignados en la Constitución y en las leyes, no se van a aplicar, porque quien garantiza que se apliquen es una fuerza organizada. Si la lucha por los derechos humanos es una lucha esencialmente política, entonces refiere a una cuestión de poder. Refiere a una cuestión de poder. Porque toda lucha, la Comisión de los Derechos Humanos, tiene que seguir avanzando a construirse en un poder social. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad, es decir, tener capacidad de conquistar derechos y de garantizar que esos derechos sean aplicados. Tiene que tener poder. Y para tener poder tiene que tener fuerza, tiene que tener mucha organización, tiene que tener mucha claridad, tiene que tener capacidad de convocatoria, tiene que tener capacidad de movilización, tiene que tener capacidad de disuadir al poder político de que si no cumple
con esos derechos, con esas demandas, con esas reivindicaciones, entonces se expone a situaciones conflictivas. Tiene que construirse poder social, que es, a fin de cuentas, contrapoder. Es decir, es un contendor al poder político, que es el que aplica los derechos, porque el que garantiza que haya educación, el que debe garantizar que haya salud, el que debe garantizar que haya libertades públicas es el poder político, el poder social. Entonces es una cuestión de poder. La lucha por los derechos humanos, por los derechos democráticos, la lucha por la justicia social. ¿Es o no es una cuestión de poder? Vamos a ponerle un ejemplo no muy simpático. Así como existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que hace esfuerzo por organizar y movilizar al pueblo por sus derechos, ¿o no es así? Sí. Pero también existe aquí en el país una organización que se llama, como digo yo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y cada vez que presenta un proyecto, tiene que retirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que retirarlo? Porque los empresarios se oponen tajantemente a que aquí haya una reforma fiscal progresiva. Porque aquí los empresarios casi no pagan impuestos. Aquí hay una cosa que se llama gasto tributario. El gasto tributario son aquellos ingresos que el gobierno no tiene, porque tiene que darle exoneraciones, exenciones a muchas empresas. Las empresas aquí reciben combustible exonerado. Las empresas turísticas prácticamente no pagan impuestos. Las empresas de zona franca no pagan impuestos. Todo eso es un gasto tributario. Y ustedes saben a cuánto asciende más o menos el gasto tributario. Es decir, lo que el gobierno no recibe porque da exoneraciones, da exenciones, asciende a 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos deja de recibir el gobierno porque los empresarios reciben exenciones, exoneraciones. Las empresas de zona franca no pagan impuestos. Las empresas del turismo no pagan impuestos. La propiedad en este país apenas paga el 4% de lo que recibe el gobierno, mientras que el pueblo que consume azúcar, habichuela, café, cacao, tabaco, bacalao, las cosas que nosotros consumimos, que son las que pagan impuestos en este país a través del INTERIS, pagan el 76% de los ingresos al gobierno. Eso quiere decir que de cada 100 millones que el gobierno recibe de impuestos, 76 lo paga el pueblo. Y cuando hay una propuesta de reforma fiscal para modificar mínimamente eso, el CONE hace uso de su poder social y dice no, y el gobierno entonces tiene que retirar la propuesta de reforma fiscal. Es decir, es una lucha, es contrapoder, es poder social, es política. Si la Comisión de los Derechos Humanos no tiene fuerza, no tiene poder de pueblo, no puede conquistar derechos y tampoco puede garantizar que el Estado cumpla con esos derechos. De lo que Bercaña me dijo que yo tenía que hablar, porque ya ella me está haciendo señas ahí atrás. Miren qué cosa está ocurriendo en los últimos tiempos. Está ocurriendo, vuelvo a Balaguer. Cuando Balaguer inició en 1966, Balaguer pretendía que él gobernaba por encima de las clases. Y de verdad era así. Él gobernaba para los empresarios, pero sin los empresarios en el gobierno. Gobernaba
para los empresarios, para los ricos, pero sin los ricos en el gobierno. Es lo que le llaman en ciencia política un régimen bonapartista, en la que el gobierno dice, República Dominicana, que los empresarios ya no se conforman con financiar la campaña de los partidos, sino que ellos quieren tener su representante en el gobierno. Y en Higüey se está presentando una situación que se puede calificar como una emergencia. Es el caso de Sichoprola y APRA. Tienen una situación desde hace más de 10 años. Están enfrentándose en los tribunales, ya llevan varias sentencias y nada que se les resuelve. Este caso sigue como el primer Guandur. No tiene fin, no tiene forma, no se sabe qué es lo que va a pasar en esa comunidad de Higüey contra el transporte de esa localidad. No sabemos qué es lo que va a acontecer ahí. El hecho es que la sentencia esta vez volvieron y la aplazaron. Vamos a ver los videos. Se estableció una querella en contra de los que articularon la transferencia irregular de los bienes de Sichoprola para APRA, cuando el entonces diputado, hoy secretario general de la denominada APRA, articuló para expropiarse de los bienes de Sichoprola. Ese entonces diputado fue el que registró aquí la Procuraduría General de la Corte, registró la entidad APRA con algunos lineamientos similares a Sichoprola. Ahora, lo que no hicieron conforme a la ley fue expropiarse de los bienes de Sichoprola, expropiarse de la ruta de Sichoprola, que las entonces autoridades de la OITTT transfirieron la titularidad de las rutas de transporte público. Algunos han dicho, no, pero que ellos no tienen guagua. Ese no es el punto de este asunto. El punto de este asunto es que Sichoprola, como entidad jurídica y persona jurídica, que conforme la Constitución y las leyes, tiene derecho a la propiedad, al ejercicio de una actividad, en este caso conforme a la ley que lo rige. Los bienes de Sichoprola fueron expropiados por APRA. Al día de hoy, APRA se muestra como una entidad muy pujante y muy próspera, pero es sobre la base del esfuerzo y el sudor de la frente de los hombres de Sichoprola, que son los que están ahí representados mínimamente, porque son cientos de familias los que han sido afectados a consecuencia de ese abuso que cometió el entonces diputado Guido Cabrera en componenda con una serie de personas que se apropiaron de los bienes de Sichoprola. ¿Y esa ruta? Claro, porque esa ruta, ¿a quién obedecían como propiedad? Obedecían a Sichoprola. De Sichoprola, en Sichoprola debían estar registradas. Sichoprola debía estar funcionando. Lo que se hizo es contrario a la ley. Una madrugada agarraron y pintaron los locales de Sichoprola con el nombre de APRA, el cual lo tenían ya registrado con ese fin macabro. Esto es lo típico de una delincuencia organizada. El hecho de agarrar una entidad como Sichoprola, que en cualquier provincia, la entidad del transporte principal, en este caso la única que viajaba a Santo Domingo, en cualquier provincia que haga este servicio, es de trascendental efecto para los integrantes de dicha institución. ¿Cómo sucedió? No se trata de quién eran las guaguas y cuáles eran los propietarios. Se trata de los bienes de Sichoprola, que a nombre de Sichoprola estaba ese edificio que está ubicado allá frente a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, fundada en 1979. A nombre de Sichoprola estaba ese local y el local que está frente al Parque Enriquillo y otro local que hay en la misma ciudad de Santo Domingo o Distrito Nacional. Usted habla de un entramado con ramificaciones del gobierno, del actual gobierno de Luis Abinader, pero hay
una sentencia, 13 sentencias evacuadas a favor de Sicho Prola y de León de Torres y del grupo de Sicho Prola para darle el adendo de un dinero que le toca, y ningún juez, ni siquiera de la Corte allá de Trabajo en la Fe, quiere entregar ese dinero. ¿Qué es lo que está pasando en la justicia de la República Dominicana? ¿Hermana Pú, la justicia dominicana? Bueno, la intención de los abogados que representamos a Sicho Prola es atacar las decisiones con recursos. Obviamente también expresarlo. Porque han dicho, no, pero que esa manifestación no tiene sentido de ser, no tiene razón de ser, que tienen que reclamar en los tribunales. Pero en los tribunales que estamos reclamando hace más de 10 años, cuando aún yo no tenía la representación legal de Sicho Prola. Hace más de 10 años que están reclamando en los tribunales. Hay más de una decena de sentencias que otorgan derechos y reconocen derechos a los miembros de Sicho Prola. Más de 40 millones hay una sentencia que viene a la consecuencia de un astrinte y que, por cierto, se ha pedido nueva vez la liquidación de este astrinte y ha tenido una parsimonia o lentitud, en este caso en un tribunal de la jurisdicción laboral del Distrito Nacional, que queremos que a ello llegue el interés que tienen los miembros de Sicho Prola de que esto sea resuelto y que sea conforme a la Constitución y conforme a la ley. Este es el resultado de más de 10 años en los tribunales. La intención de los miembros de Sicho Prola no es durar una vida entera en los tribunales. Incluso el poder político debe de alguna manera conmoverse respecto de lo que ha pasado, porque el presidente de la República ha estado al tanto de las circunstancias, las veces que se ha reunido, el representante de Sicho Prola principal ha tenido la oportunidad de decirle alguna inquietud al presidente. El presidente ha dejado en manos de la justicia ahora que funcione los intereses o los reclamos que tienen los miembros de Sicho Prola. Tenemos entendido que la hoy Procuradora General de la República, magistrada Jenny Berenice Reynoso, tiene la intención desde su posición, cuando le toque el momento, hacer lo que tiene que hacer, ejecutar el arresto que nosotros pedimos para esta persona. ¿Por qué? Porque esa medida de coerción que al día de hoy conocemos, la apelación, no debió rechazarse como se hizo. No debió dársele importancia a un documento que representa o que proviene de una parte, dársele más importancia que a una sentencia de los tribunales de la República, como hasta ahora la jurisdicción laboral del Departamento Este ha sido responsable en reconocer derechos de los miembros de Sicho Prola. Entonces, para usted hay componenda en el entramado mafioso con la CAS, la Central Sindical y su presidente que firmó. Esta pregunta que usted me pregunta si hay vínculo con esa persona, yo ciertamente, como le dije, me supedito a la parte jurídica. Probablemente tenga informaciones de cómo puede ser algún entramado de las partes o de los actores jurídicos que intervienen en este caso. Ahora, Y no, pues, uno. Ese hombre, mire, y no van a entorpecer a nadie, no tienen que estar en parque, que se me queden ahí, porque que hay 20 años. ¿Vamos a hacer algo? Bien, déjalo allá, aquí, allá. Mira, páralo allí. Páralo allá, no hay problema allá. No hay que venir a pelear. Sí, estamos transmitiendo directo y en vivo desde el Palacio de Justicia de San Pedro. Ese delincuente, con uno, mírenlo ahí, ese delincuente llama a Julio Castro, delincuente y la toca la cocaína, ese que va llamando. Y no quiero problemas. ¿Sigues peleando tú sin buscar la comisión? No,
No, yo la condición la tengo. Ahora, yo quiero que el capitán, el encargado. No con ese capitán. No, Ya, no. olvídate del capitán. Escúcheme, yo soy de los derechos humanos. Yo vine a darle apoyo, pero tiene que cooperar con él. ¿Cuáles son la gente? Escúcheme, Oye. tenemos que ponernos una orilla para que la gente Mira, pueda. Sí, pero mire cómo está aquí. ¿Cuáles son las gente? Entonces, vamos a cooperar, vamos a cooperar. Venga, vamos a cooperar. Saque la comisión. No se vaya. No se vaya. Con autoridades como esta se llega a caminar. Oye, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Sin mediar palabra conmigo, otro capitán vino. Ya, olvide eso. No olvides el capitán. Escúchame, hay que edificarlo a la él. situación. Hay que edificarlo a él. Capitán. No me digan lo que yo tengo que hacer. Hermano, pero oiga, tengo que tiene que bajarle un poquito más. Es Junior el capitán. ¿Me entiende? Y todas las protestas se hacen aquí. Todas. Pero seguro. ¿En qué ley de la Constitución? Si la Constitución lo dice, si lo dice el Código Procesal Penal, si lo dice alguna ley que es adjetiva, si lo dice la ley de la Guardia, ¿qué ley establece que no podemos taquear? Y Eufemio Castillo Balcón. Se rechaza por extemporánea la solicitud de desglose en cuanto al imputado Julián Antonio Fernández y País. Vale citación partes presentes y representadas. Atención en la barra de la parte agraviada del Ministerio Público. Corrección de la fecha de la próxima audiencia. Será para el 3 del mes de julio. Sin vale citación para todas las partes presentes y representadas. Sí. Aquí estamos. No, solo ayer. Aquí estamos listos para no somos indecentes. Julio, aplazado para julio. 3 de julio. 3 de julio. No, Ramón, esos son los de vamos a dejarlo de abajo, son los cholis, los de APRA. ¿Está conforme con el aplazamiento? Miren, son tecnicismos jurídicos. Ahora, se puede ver, y lo decimos aquí públicamente, se puede ver la complicidad desde la Fiscalía. Señores, ¿cómo es posible que nosotros le hayamos suministrado al tribunal, que fueron localizados todos, y que el tribunal haya mandado a notificar con 2 alguaciles y no encontraron a nadie? Y todo lo que mencionaron fue porque nosotros lo citamos y teníamos la constancia. Lo que ha sucedido hoy es un abuso más de protección a este grupo. ¿Entiende usted que hay una complicidad entre Hay la una Fiscalía complicidad desde la Fiscalía. ¿Pero de que cuál de la sigue Fiscalía, Choli? controlado. Hay una complicidad. ¿De la Fiscalía de Higüey? No, de aquí de San Pedro de Macorís. Me siento que hay algunos declarados en rebeldía que aún todavía siguen en la calle. Pero que están aquí y no pueden ser ¿Para cuál detenidos fecha por el la enviaron? para el 3 de julio. Ya no puedo sacarlo. Hubo un aplazamiento en virtud de que uno de los ciudadanos presentó una circunstancia médica. Respecto del mismo, la parte querellante, nosotros que les representamos dignamente, requerimos de que el caso sea dividido, que sea apartado del proceso, en este caso porque pudiera retrasar. ¿Por qué el apartado? Bueno, porque no hay la certeza de cuándo él puede asistir a la próxima audiencia. Supuestamente tiene un cáncer. Entonces, para evitar que sea dilatado el proceso de manera indefinida, por eso pedimos el desglose, que es la separación, o que se aparte el caso. ¿Qué fue lo que pasó? Pedimos rebeldía para algunos de los imputados porque, estando debidamente citados, no comparecieron al tribunal y fueron citados por el alguacil, que en este caso designó
que ha emanado la decisión, es decir, un algo así asignado a ese tribunal, ha notificado a todos los imputados cuyos domicilios están en la provincia de la Altagracia, y en este ámbito de decisión es la competencia de ese alguacil. Por tanto, si alguno de los imputados no compareció, sin tener una excusa legal, debieron declararse. ¿Por qué declarar que uno de los imputados que se escapó por la parte de atrás? Bueno, ese imputado es... Vámonos a una pausa comercial y regresamos en breve.